Y miren dónde estamos, episodio más que especial el de hoy. Nos encontramos en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que está muy cerquita de Caracas, y desde acá nos vamos a ir a conocer uno de los destinos más famosos, no solo de Venezuela, sino que a nivel mundial. Nos vamos a conocer juntos el Salto del Ángel, así que no te pierdas este video. Ya estamos listos para embarcar, llegamos medio a las corridas, pero nos quedan 20 minutos, así que estamos en busca de un café para tomar. ¡Qué emoción este nuevo destino! Como pueden ver, ya hemos llegado a Canaima. Les vamos a mostrar en el mapa dónde estamos, porque estamos realmente metidos en el corazón de Venezuela, bien al sur, bastante cerca de Brasil, y no hay rutas terrestres, así que para conocer Canaima y el Salto del Ángel solamente se puede llegar en avión. En nuestro caso organizamos absolutamente todo con la gente de Soco Adventures, que les vamos a dejar el link en la descripción del video. Ellos te ofrecen gestionar absolutamente todo, aéreos, traslados al aeropuerto, las excursiones, actividades y demás. También ofrecen otros destinos muy famosos acá en Venezuela, así que para aquellos que estén interesados, en la descripción del video van a poder encontrar todos los datos. Ahora estamos haciendo la espera para poder ingresar. En nuestro caso nos vamos a quedar 5 días, pero también hay planes de 4 días. Así que, como les decía, en la descripción se pueden contactar con ellos y preguntarles para ver cuál es la mejor opción. Hay planes que se les pueden agregar algunas cositas extras y demás. Mientras tanto, nosotros les vamos a ir mostrando nuestra experiencia. Estamos listos para ir al lodge, ya nos están esperando. Nuestro lodge va a ser Waku Lodge, y para ingresar al parque hay que pagar para extranjeros $40 por persona, y la única forma de pagar es en efectivo, así que tienen que traer efectivo. Gracias por venir y visitarnos. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima y bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Canaima, Gustavo Geni. Llaman Toro Sentado o Tunayebu. Traducido en español, gotita de agua, once, vapor, volcán y tsunami. Ya estamos en nuestro lodge, fuimos muy bien recibidos, con juguito, un collar. Estamos haciendo una recorrida que ya les vamos a mostrar bien en detalle de todo el lugar. Sorprendidos con la cantidad de animales que nos cruzamos ya acá, unos guacamayos, unos monos. Y cuando veníamos caminando nos encontramos con... ¡Miren! No sé, yo creo que no se llega a apreciar en la filmación lo que es este lugar. Les juro que estamos, pero impactados. Miren lo que es esa vista, las cascadas ahí atrás. Y este es nuestro lodge. No saben lo que es. Una hamaca. Y esta es nuestra habitación. ¡Adelante! ¿Qué tal nos recibe Canaima? Oh, espectacular, miren lo que es la habitación. Todas tienen aire acondicionado. Acá el agua de la canilla no se puede beber porque tiene demasiados minerales, entonces en todas las habitaciones hay agua potable para lavarse los dientes, por ejemplo, repelente, pero lo mejor de todo es la vista que tenemos. Es una locura este lugar.
¿Cómo se llama? Cacao. ¿Te da pena? Y estábamos tomando el café. Y miren lo que es el tapir este que tenemos acá. ¿Qué? Yo no lo puedo creer. Bueno, y para completarla vino un mono que le está mordiendo las tetas al tapir, ¿no? Esto no se puede creer. Y arrancan las actividades ya con la panza llena. Nos hemos cambiado, listos para el agua. Fíjense, zapatos de goma, bien protegidos para el sol. Abajo tenemos traje de baño, porque ahora nos vamos a ir a visitar estos saltos que se ven desde acá, desde el lodge. Se ve una tarde a pura agua. Y dejamos la canoa por un ratito para venirnos más de cerca a una de las cascadas. No sé si se alcanza a escuchar mi voz por el ruido del agua. Tremenda la caída y ya nos estamos acercando. Miren este detalle, para no patinarse en las piedras hay que ir con medias, que no queda muy estético. ¡Ah, que está fría el agua! No, estamos atrás de la cascada. Qué increíble atrás de esa cascada. Subimos y ahora hemos bajado en esta isla y vamos a hacer una caminata de unos 25 minutos, media hora, y creo, si no entendí mal, que llegamos a otra cascada, pero... Me tiene alucinada este lugar. Realmente es algo increíble. ¡Qué locura! La Gran Sabana, miren lo que es este lugar. En algunos videos atrás hablábamos de que a la larga en Sudamérica había un montón de paisajes entre países que se asemejaban, y la realidad es que este lugar nos parece alucinante, pero para compartirles también nos hace acordar en algunas cosas, por ejemplo, el color del agua. Cuando estuvimos en Brasil visitando Chapadas Mesas, que vimos unas cascadas así donde el agua era bien rojiza. Las montañas que acá se llaman Tepuy, con esa forma tan recta arriba, me recuerda también un poco a cuando estuvimos visitando en Brasil nuevamente Chapada Diamantina, Chapadas Mesas. Digo esto porque al fin y al cabo la geografía en el mapa, en la zona en la que estamos, se asemeja bastante. Voy a contarles otra cosa. Acá no estamos en la Amazonía venezolana, esto es la Gran Sabana. Es impresionante. Si cruzáramos esa montaña que se ve allá al final, dice que acá estamos como unas 4 horas caminando. Bueno, pasando esa montaña, recién ahí empieza la Amazonía. Pero todo esto que estamos viendo es la Gran Sabana. Espectacular, gente. Nos ha encantado este lugar, nos parece impresionante.
Todas estas formaciones que vemos así rectas se llaman tepuy. Y acá, para que vean, estamos bastante lejos. Y por ahí cerca arranca el camino, el cañón que nos lleva al Salto del Ángel. Ya estamos emprendiendo la retirada y les quiero pasar un datazo. Cuando preparamos los equipajes nos habían mandado las recomendaciones y decía que trajéramos medias que se pudieran mojar, ensuciar. Y nos explicaron que para cuando uno camina sobre las piedras que están resbalosas, las medias es la mejor opción. Yo probé, tengo estos zapatitos de goma. La realidad es que aún así se resbala. O sea, la idea es que vengas o descalzo o si venís con este tipo de zapatos, que arriba te pongas las medias y realmente sujeta un montón. Así que un dato, por si vienen acá o por si en algún momento van a caminar por lugares donde hay piedras resbalosas con musgo, las medias son una excelente alternativa. Segundo día en Canaima, desayunando nuevamente con este viste que me tiene el día hipnotizada. Y hoy se viene el día más esperado, hoy y mañana en realidad, porque ahora nos vamos a conocer el Salto del Ángel, pero tiene una particularidad que ya se la vamos a estar contando en breve. El día arrancó con transporte en camioneta, hicimos unos 15 a 20 minutos más o menos hasta este punto, que es el puerto Ucayma. Y acá, no sé si allá atrás se pueden ver, son las caídas de agua que estuvimos ayer. O sea, lo que hicimos fue subir todo eso para poder agarrar el río, porque obviamente no íbamos a subir las caídas con la canoa. Y acá nos vamos a subir a una canoa y vamos a navegar río arriba, como unos 80 kilómetros de una travesía que vamos a hacer parte en canoa, parte caminando. Bueno, como pueden ver, la gente de Soco Adventures también nos dio unas remeras. ¡Qué linda que estás! Dry fit, digamos, de secado rápido. Y ahora, en Wakuloch también nos dieron estas pulseras, no había visto nunca. Dice que traen citronela y obviamente que es un repelente para insectos. Para que no lo puedo abrir. El aroma a citronela. Chao mosquitos. Chao mosquitos. Bueno, nos hemos bajado de la canoa, que ahí sigue sola, porque toda esa parte que está atravesando ahora es de rápidos y bueno, es un poco como peligrosa, entonces por eso va solamente la canoa con nuestras pertenencias y nosotros, miren dónde estamos, una vista tremenda, estamos en la comunidad indígena Mayupa. Esta construcción que estamos viendo acá es una construcción típica de las comunidades Pemón, que son las que habitan estas zonas. Hay diferentes comunidades. Por ejemplo, es territorio Quemón, Camaracoto. Ayer nos explicaban que, por ejemplo, la comunidad Pemón en general son unas 48.000 personas. Pero acá, en esta zona donde estamos ahora en Canaima, hay aproximadamente unas 11.000. Esta es la iglesia de la comunidad. Y miren el ingenio siempre. Una garrafa cortada a la mitad que la usan de campana. Nos contaba recién que el lugar donde pasamos es como el centro de la comunidad. Y tiene la iglesia, la escuela y todas las familias, que son unas 50 aproximadamente, viven todas dispersas. Vive cada una por su lado. Y bueno, ahí se juntan para celebrar o para llevar los chicos al colegio. Así que nosotros ahora vamos a caminar. Vamos a atravesar toda esta parte de sabana, que es donde vive la comunidad. Son una media hora de caminata aproximadamente.
Y la canoa por su cuenta va a cruzar los rápidos. Esperemos que no se caigan las mochilas. Y nos vamos a encontrar del otro lado. ¿Te puedo preguntar qué llevas en esa bolsita blanca? Un jarabe. ¿Por qué? Porque nos dieron una indicación que no cumplí. Y era que no tomemos agua de la canilla y que tampoco nos lavemos los dientes. Y yo me lavé los dientes, pero tomé el recaudo de no tragar agua, pero me lavé los dientes. Así que me generó un malestar estomacal para no andar en detalles. Pero lo bueno es que ahí en Huaculoch, además de la recomendación, sí, hoy le ayudaron a Santi dándole el jarabe y tenían otros medicamentos en caso de necesitar. Y esperemos que no pase a mayores, pero por eso siempre es bueno contar con un seguro de viaje. Recuerden, nosotros viajamos con ASIS 365 y recuerden que si usan el código Hakuna 365 tienen un 5% de descuento adicional. Lo que es ese tepuy de fondo. Hemos hecho una parada. Acá hay un campamento, hay un refugio. Estamos comiendo algo y acá seguimos navegando. Tenemos juguitos, sanguchitos, varias cosas para comer. Una curiosidad para contarles, este refugio que está acá a mis espaldas, nos contaba el guía que en las épocas secas solamente se puede llegar con la navegación hasta acá. Es decir, que no se puede llegar al Salto del Ángel navegando. En esas épocas se puede hacer el paseo hasta acá, se hacen actividades por aquí, pero para conocer el Salto del Ángel la única manera es sobrevolándolo, ya sea en helicóptero o en avioneta, que obviamente eso tiene otro costo. Se puede creer este lugar. Después de unas 5 horas casi, de 4 horas y media de navegación, miren a dónde hemos llegado. A la cascada más alta del mundo. Qué locura este lugar. Es impresionante, no podemos dejar de sacarle fotos, no podemos dejar de mirarlo. Por suerte se está despejando esa nubecita que está ahí. Estamos fascinados. Qué tremendo lugar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Ya casi que se despeja completo. Me faltaría ver ese poquitito ahí. Pero miren lo que es impresionante, esa caída de agua, la caída más alta del mundo. Una locura, gente. Y ahora sí, gente, miren, ya está totalmente despejado, no saben la alegría que tenemos de felicidad de estar acá. Miren lo que es eso, por favor. Hay dos maneras de hacer la excursión al Salto del Ángel. Una opción es venir por el día, llegas acá como estamos nosotros y uno empieza a hacer una caminata para acercarse a un mirador. O la segunda opción, que es la que vamos a hacer nosotros, hemos llegado aquí, vamos a almorzar. Tenemos la tarde libre, ahora les voy a mostrar un lugar que está espectacular. Vamos a dormir con vista al Salto del Ángel y mañana recién vamos a hacer nuestra caminata al mirador. Este es el comedor, acá igualmente vamos a armar las hamacas para dormir. Pero miren desde acá la vista que tenemos. Acá también hay baños, hay duchas, está la cocina. A la tardecita también tenemos a disposición energía eléctrica, está muy bien armado todo el campamento. Todo esto lo ofrece también Huaculoch, digamos, está todo incluido. Y mientras voy para un lugar que les voy a mostrar que está espectacular, quiero contarles que estoy muy emocionada por estar acá. Tenía muchísimas ganas de conocer este lugar. De hecho, me dan hasta un poquito de ganas de llorar, de nostalgia.
Hace unos años atrás vi la película Up con mis sobrinos y mi familia, y desde ese entonces quiero conocer este lugar. Para quien no la haya visto, se la recomiendo. Si bien es una peli infantil, tiene un mensaje muy lindo, vayan a verla. Pero básicamente lo que tiene es que en la película se habla de las cascadas Paraíso, que es el Salto del Ángel, así que sumamente recomendable. Y de paso también les voy a recomendar un video, una canción de Pink Floyd, se llama Time, la canción, o sea, es con la canción Time de Pink Floyd. Armaron un video que es muy lindo, muy emotivo, muy reflexivo, te hace poner la piel de gallina. Les voy a dejar el link en la descripción. Y ahora sí, miren, esta vendría a ser la terraza que tiene el campamento. Hay lugares para sentarse, reposeras. Tremendo este lugar. Miren lo que es esta vista. Es para sentarse acá a contemplarla todo el día. Estamos hipnotizados con esta vista. Estamos disfrutando de lo poco que queda descubierto porque se largó a llover y las nubes están subiendo cada vez más, así que nos queda cada vez menos de vista de la cascada, pero es alucinante. Esta noche vamos a dormir en las hamacas. Tienen toda mosquitero, que en este momento estoy usando de almohada. Hay mantitas. Igual está re lindo, no está fresco. Ni nada, está a una temperatura súper agradable. Bueno, ya está listo el dormitorio y acá tenemos la cena. Yo tengo hambre, ya estoy sentado acá. Hoy me dio mucha risa, porque decían que íbamos a comer pollo embarazado. Entonces yo le pregunté, ¿qué es el pollo embarazado? ¿Pollo relleno? Oiga, será un pollo relleno con verdura. Y no, resulta que es pollo en vara asado. O sea, es un pollo asado a la estaca. Entonces, mira, tiene una pinta tremenda. Pero lo dicen todo rápido, entonces parece que es pollo embarazado. A ver, tengo acá al lado mi vecinita de cama de dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es la primera vez que hacemos dormir en hamaca. La verdad que sí. Está muy divertido. Que descanses. Hasta mañana. Buen día. Buenos días. ¿Cómo hemos dormido? Espectacular. Y hoy la cascada es no cascada, porque está todo nublado, pero tenemos esperanza que en un rato se empiece a despejar. Y después del desayuno llegó la hora de la caminata. Ahora vamos a cruzar el río en la canoa y hay un sendero de trekking que vamos a llegar, no sé bien hasta dónde, creo que hasta la base de donde cae la cascada o hasta un mirador que vamos a apreciar la cascada bien de cerca. Ha llovido toda la noche, miren lo caudaloso que está el río. Y ahí poquito a poco empieza a despejar la cascada. Esperemos que la suerte nos acompañe. Estamos por llegar al primer mirador, un punto que se llama La Ventana. ¡Wow! ¡Tremendo! Y Hakuna Matata por el mundo llegó a un nuevo lugar increíble en este mundo, la cascada más alta del mundo con ustedes, hakuneros. Miren lo que es este lugar, 970 metros de caída, impresionante. O sea, lo que me llama mucho la atención es que ayer que la veíamos de lejos parecía una cascada chica, pero miren la cantidad de agua que trae el río. O sea, tremenda la caída de agua. Pasa que está tan lejos, 900 metros, que se ve chiquita, pero es realmente gigante. Como les veníamos contando a lo largo del video, todas estas formaciones montañosas se llaman tepuy. Y este, puntualmente, el que está a nuestras espaldas, es el Auyán Tepuy,
es tan grande que tiene el mismo tamaño que la isla Margarita acá en Venezuela, para que se den una idea. Y también estaba leyendo que Pandora, el mundo de Avatar, fue inspirado en el Salto del Ángel, en el Ollantaypuy y en muchos paisajes de Canaima. Y también hay otras películas más que han sido inspiradas acá, así que realmente se entiende porque, o sea, venir acá es como mágico, hipnotizante ver la caída de agua tremenda. Y ahora estamos bajando a unos pozones para bañarnos, pero miren lo que es esta selva tupida, casi que no hay camino, espectacular. Me da un poquito de miedo la corriente de agua, así que elegí no meterme al pozo y me volví para el mirador. Y mientras tanto les quiero contar un par de datos ñoños del Salto del Ángel. Hay una persona que se llama James Ángel, que era un piloto y vino para acá, para esta zona, en búsqueda de oro con un minero de la zona. Como la primera vez que viene no anota las coordenadas, cuando viene la segunda vez no sabía exactamente dónde estaba el oro, y bueno, y empieza a planear y dar vueltas por la zona, y ahí ve el Salto del Ángel, que bueno, para ese entonces no tenía este nombre. La cosa es que él intenta aterrizar, piensa que era una parte aterrizable y resulta que era fango. Bueno, como que estrella su avioneta ahí, pero sale ileso. Años más tarde cuenta esa historia, un periodista la relata, no muchas personas le creían, y en el año 1950 vienen unas personas del National Geographic a investigar y buscar este relato que estaban contando. Es por eso que cuando viene National Geographic por allá en 1950, ahí se le da el nombre de Salto del Ángel por Jimmy Ángel, que contaba recién, y es cuando hacen una medición y publican la foto en la revista del Salto del Ángel. Ahí es donde se están bañando los chicos, con esta vista cómo se ve el pozo. Con esta vista del Salto del Ángel despejado, nos despedimos de este maravilloso lugar. Ha sido un placer estar 2 días acá, dormir frente a él, llegar hoy tan cerquita, pero es hora de emprender la retirada y viajar de regreso al lodge. Adiós, Salto del Ángel. Nuevo día, nueva aventura acá en Huacu Lodge. Ayer fue un día tremendo, llegamos como a las 6 de la tarde por ahí, después de haber estado disfrutando 2 días ahí frente al majestuoso Salto del Ángel. Llegamos molidos y hoy que fue una experiencia espectacular, súper recomendable. Y hoy, como nosotros les contábamos que hay programas de 5 días o de 4 días, y nosotros vinimos 5, hoy nos queda además también para aprovechar hacer alguna otra actividad. Si no, caso contrario, hoy ya sería día de retorno, de tomar el avión. Y si uno quiere también se puede quedar acá a disfrutar del lodge, que la verdad está súper tentador porque está divino. Nosotros vamos a ir a visitar un lugar que se llama Pozo Azul.
Hemos llegado a Pozo Azul. Obviamente que cuando hay sol cuando el sol da directamente sobre el agua se ve muchísimo más azulado, una transparencia espectacular y está fría. Está mucho más calentita que la que nos metimos ayer. Da bastante cagazo. Ya salimos del Pozo Azul, la verdad es que estuvo muy lindo. El agua estaba en una temperatura muy agradable. Sí, Caro dice que estaba agradable. El agua estaba súper templadita. El más friolento para el agua sos vos. Y hay videos que se lo demuestran. Lo que les iba a contar es que, como les decíamos, dependiendo del programa que uno toma, si el de los 5 o de los 4 días, también hay actividades, ya sea ir a sobrevolar el Salto del Ángel en helicóptero o en avioneta, o venir acá al Pozo Azul, o también hay una actividad que se complementa con el Pozo Azul, pero haciendo una caminata a un tepuy. Lo que nos explicaban a nosotros es que todo se coordina en función de un grupo mínimo, entonces estás bastante sujeto también al resto del grupo con el que te encuentres ahí, como para tomar todos una decisión, o la gran mayoría, y poder organizar las actividades. Pero la verdad es que estuvo muy lindo. De tus cascadas, la frescura de mi ser. Canaima, eres el motivo de mi inspiración. Ya estamos en el aeropuerto de Canaima. Hay un montón de puestos de gente vendiendo artesanías locales. Miren. Y esta es la ventanilla para hacer el check-in. Y nuestra estadía en Canaima llegó a su fin. La verdad que nos vamos con una sonrisa espectacular. Nos encantó toda la experiencia que estuvimos viviendo en Huacu Lodge. Estos 5 días, el servicio, la atención, bueno, ni que hablar lo que es el Salto del Ángel. Espectacular. Como dato para agregar también a los programas que les estábamos contando, también hemos visto que han llegado muchas avionetas, porque creo que si uno llega a Puerto Bolívar, desde ahí también puede volar acá a Canaima en avionetas más pequeñas, así que bueno, pero la manera más famosa o más tradicional es la que les contábamos al comienzo. La verdad que toda la organización con Soco Adventure fue espectacular, un lujo desde el primer momento hasta ahora que nos estamos yendo. Así que se los recomendamos. Recuerden, en la descripción del video les dejamos todos los links para que se puedan contactar con ellos. Y no solamente gestionan viajes a Canaima, sino a cualquier otro de los famosos destinos que tiene Venezuela. Que por cierto, yo voy a dejar acá la intriga, que el próximo video va a ser en otro destino imperdible acá en Venezuela. Y es mañana, así que nos vamos volando literal para Caracas, porque tenemos nuevas aventuras que comienzan mañana. Digo que naufragaría el tiempo.